Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, Libros de Filosofía Judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Muchas gracias. Hoy vamos a colocar nuevamente otro volumen en nuestra biblioteca infinita de nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento y filosofía judía. Hoy vamos a colocar un volumen muy particular porque refiere a un campo de estudios que podemos llamar reciente dentro del pensamiento judío, reciente porque el acontecimiento del que es objeto este pensamiento también es reciente, que es la creación del Estado de Israel, y diría no solo la creación del Estado de Israel, sino el desenvolvimiento del ideal sionista. Nosotros quienes estén familiarizados con la bibliografía seria, académica, subrayo esto porque precisamente es un área temática que se presta fácilmente a la diatriba, también a la apología, es decir, un área de estudios del pensamiento judío que no solo está marcado por diferencias de opiniones, sino por una, una carga afectiva que muchas veces condiciona el tratamiento más o menos objetivo del tema. En este caso es un libro del profesor e investigador Dekel Pérez. Dekel Pérez enseña e investiga en el Instituto Max Planck de la ciudad de Göttingen, en Alemania, y el volumen que vamos a colocar ilumina un aspecto de las ideas sionistas, no del sionismo, sino de el background del conjunto de ideas estéticas, filosóficas, políticas, teológicas, que como una amalgama constituyeron este fenómeno tan singular y subrayamos diverso que ha sido y es el sionismo, y que tiene su propia historia dentro del pensamiento judío. Eh, mm, los que estén de nuevo familiarizados con el tema saben que hubo un sionismo político, que hubo un sionismo cultural. Nosotros que hablamos de filosofía, Buber, por ejemplo, Hugo Berman, muchas figuras importantes del sionismo cultural en general, muchos de ellos escritores o filósofos. Hubo un sionismo político, hubo un sionismo religioso, y sabemos que entre estas alternativas hubo también enfrentamientos en el mundo de las ideas y en el mundo de los hechos. Pero como toda clasificación, taxonomía, eh, resulta arbitraria y resulta sobre todo reduccionista o simplificadora de fenómenos más complejos, este volumen, este libro que hoy colocamos en la biblioteca, precisamente del profesor Dekel Pérez, ilumina una zona en la historia reciente del sionismo poco explorada o explorada insuficientemente, representada por la figura de Franz Oppenheimer. Precisamente el libro que vamos a colocar en nuestra biblioteca hoy lleva por título Sionismo y Cosmopolitanismo, de Cosmopolita, y como subtítulo Franz Oppenheimer y el sueño de un futuro judío en Alemania y Palestina. ¿A quién se refiere? ¿Quién fue Franz Oppenheimer? ¿Y por qué decimos que
un libro sobre, pero no solo sobre él, pero sobre Franz Oppenheimer puede iluminar estas cuestiones. Bien, en principio, Franz Oppenheimer fue un intelectual, originalmente fue un médico, eh, que es conocido sobre todo por sus ideas económicas. Luego él se dedicó a escribir sobre temas económicos, pero económicos desde una perspectiva sociológica, es decir, tomando, por decirlo de alguna manera, los grandes problemas económicos relacionados con la función del Estado, los grandes temas que hoy se discuten, ¿no? Y particularmente Franz Oppenheimer, eh, su perspectiva fue original y fue elaborar un modelo eh, que era una suerte de punto medio entre el socialismo y el liberalismo. Sus ideas económicas fueron muy importantes. eh, Como dije, él efectivamente nació en Alemania en 1864, pero este, mm, por supuesto, emigra durante la guerra a los Estados Unidos y fallece en California en 1943. Mientras tanto, escribe una obra muy importante llamada El Estado, y su pensamiento hoy, dentro del marco del pensamiento económico, sociológico, político, de filosofía política, es muy, muy importante. Al mismo tiempo, él se desenvolvió como uno de los más importantes líderes del sionismo a la muerte de Herzl y creó en entonces el mandato británico en Palestina, famosas comunidades agrícolas y creó toda una perspectiva sobre el sionismo muy singular, una utopía que, como decíamos, combinaba aspectos socialistas y aspectos liberales, que efectivamente se convirtió en una corriente dentro del sionismo. Pero su idea respecto al sionismo, que la distinguía de la de Herzl y de otros sionistas, era la idea de cosmopolitismo, es decir, la idea de que en realidad la utopía sionista debía encarnar los ideales judíos no cerradamente nacionalistas, sino sobre todo cosmopolitas, europeos. Y también la fuerte identificación de Franz Oppenheimer con la tradición alemana, a la que veía indisociable de algún modo de su pertenencia judía, sin ser asimilacionista, porque de ningún modo lo era, podría haberlo sido, pero no lo era. El tipo, la inflexión de su sionismo era muy particular. Le había dado al movimiento sionista un tono, un enfoque muy vinculado a toda su tradición alemana. Para él el sionismo era una especie de heredero de la tradición alemana. Lo interesante del libro del profesor Deckel Pérez del Instituto Max Planck es que si hasta ahora las biografías y los estudios sobre Oppenheimer tenían como dividido su faceta sionista, incluso práctica, ¿no? En la portada del libro hay efectivamente una foto de Oppenheimer junto con otros personajes sionistas importantes de la época en una granja agrícola, pero esto estaba disociado de sus ideas teóricas, etcétera, etcétera. Lo bueno de este texto que
Es una visión total de Franz, total, digo, en este sentido, ¿no? Total en el sentido de que articula y permite comprender las ideas de Oppenheimer sin separar su activismo sionista de sus ideas políticas por los que él fue conocido. Para hablar del libro, el libro está en inglés, está editado por D. Gruyter, eh, y el año del libro, me fijo el año del libro, la edición del libro de D. Gruyter es del 2022, es un libro reciente, del 2022. Así que recomendamos este libro sobre todo para los que estén interesados en profundizar. Hablamos alguna vez de Derek Penzler, comentamos un libro de varios de Derek Penzler, que digamos son los libros serios, académicos, profundos, ni apologistas, ni diatribas acerca de un fenómeno tan complejo, interesante como fue para el pensamiento judío el sionismo. Pues sin duda acogemos de buen agrado esta recomendación y esperamos volver a ser recomendados así de bien también la semana que viene. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, Jorge.